Mi nombre es María Dolores Espinosa Cruz. Este es la unidad 3. El tema es análisis de varianza. A continuación vamos a ver dos subtemas de análisis de varianza, los cuales es el 12.2, que es análisis de un factor, y 12.3, que es análisis de dos factores. Primero vamos a ver el análisis de un factor. Nos dice que los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. F sería de Fisher. La distribución Fisher tiene las siguientes propiedades. La distribución Fisher no es simétrica y los valores de Fisher no pueden ser negativos. Como podemos ver aquí, no pueden ser negativos, empieza del cero positivo. Y dice que son simétricas, que no es simétrico. El método del análisis varianza de un factor que se utiliza para someter a pruebas la hipótesis de que tres o más medidas poblacionales son iguales. Aquí nos dice que la hipótesis nula plantea que las tres son iguales, las tres medias son iguales, y la hipótesis alterna plantea que las tres medias son diferentes. Dice que un valor P pequeño como 0.05 o menos, que es el valor de significancia, conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como 1 que es mayor a 0.05 de valor de significancia, nos dice que no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Como podemos ver, aquí está el estadístico de prueba de Fisher en valor P grande. Y como podemos ver, aquí está la imagen y estadístico de prueba de Fisher grande, valor P pequeño. Y aquí está. Lo dice que él es un método de prueba de igualdad de tres o más medidas poblacionales por medio del análisis de varianza muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Y aquí, como podemos ver, hay unos requisitos para análisis de varianza que son 5 requisitos. El primero nos dice que las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. El 2 nos dice que las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. El 3 nos dice que las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. El requisito 4 nos dice que las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas a ninguna forma. Y el punto número 5, el requisito 5, nos dice que las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Vamos a ver un ejemplo que es mediciones de desaceleración de pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Dice que las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquier en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de 1G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Aquí, como podemos ver, nos viene un ejemplo en fuerzas G con que nos dice que una palmada en la espalda tiene una fuerza de 4.1 G. El desplomarse en una silla tiene una fuerza de 10.1 G y en bajar un escalón tiene una fuerza de 8.1 G. A continuación vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo se llama mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Nos dice que utilicemos las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí nos están dando los tipos de auto del 1 a 10, que son 10 datos que nos están dando. Y viene el auto compacto,
auto mediano y auto grande. Nos dice que el auto compacto está con 10 datos, que 44, 43, 44, 54, el 5 es 38, 6, 43, 7, 42, 8, 45, 9, 44 y el 10, 50. Estos son los G. Y el mediano 41G, 42G, 43G y así sucesivamente, y el grande. Ahora, para poder solucionarnos, nos vamos a Minitab. Aquí nos vamos, aquí están los 10 datos, que es autos compactos, autos medianos y autos grandes. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a irnos a ANOVA para hacer una prueba si las tres variancias son diferentes o iguales. Lo primero que se debe hacer es la prueba de igualdad de las variancias. Como podemos ver, nos vamos a estadísticas, ANOVA y prueba de igualdad de las variancias. Aquí ponemos que los datos de la respuesta estén en una sola columna, separadas, en una columna separada para cada nivel de factor. Y en respuestas ponemos autos compactos, autos medianos y autos grandes. Nos vamos a opciones. Como nos está dando el problema, sería el valor de significancia 0.05, entonces el valor de confianza es 95 y así se queda. Le damos a aceptar. Para sacar el valor de confianza, eh, sería 1 menos 95%, perdón, 1 menos 0.95. Eso sería el valor de significancia, que daría 0.05. Y en porcentaje sería 100 menos el 100% menos el 95% sería el 5%. Así se saca el valor de significancia. Y ya en gráficas así la dejamos, le damos a aceptar, resultados y así se queda, no se mueve nada y le damos a aceptar. Y como podemos ver, aquí nos está diciendo que el método, que la hipótesis nula son todas las variancias son iguales. Y la hipótesis alterna, por lo menos una variancia es diferente. Y el nivel de significancia alfa es de 0.05. Y aquí, como podemos ver, viene el intervalo de confianza de Perroni del 95% para desviación estándar. Aquí nos vienen las muestras, que son los autos compactos, autos medianos y autos grandes. Y aquí está el número de ensayos, que son 10 datos, la desviación estándar de cada uno de ellos y el intervalo de confianza, que nos está diciendo que está dentro de 1.84062 a 13.8471. Este es el intervalo de confianza. Y nos está diciendo que está en un nivel de confianza individual del 98.33%. Este sería el límite inferior y aquí el límite inferior. Y aquí en pruebas nos dice que el método es comparación múltiples, que sería el valor P es de 0.979 y el Levene nos dice que es de 0.808. Esto nos está diciendo que es mayor a 0.05, que es el valor de significancia. Entonces no tenemos las pruebas suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Tampoco tenemos la evidencia suficiente para rechazar que las variancias son iguales o diferentes, que es lo que nos quiere decir el problema. Y aquí vemos una gráfica y son los mismos valores que nos están dando aquí arriba, como podemos ver, el valor de P y el valor de Levene, que vienen aquí. Aquí están. Y como podemos ver, el autos compactos es mayor, el autos medianos es menos que el autos compactos y autos grandes es más chico que el autos medianos. Y como podemos ver, el valor de P es mayor y el valor de
del event de P también los dos son mayores y como acabo de mencionar, esto como el valor es mayor a 0.05 de significancia, no tenemos las pruebas suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Tampoco tenemos las pruebas suficientes para rechazar que las variancias son iguales o son diferentes. Y esto es lo que nos ve. Y aquí dice que si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar son significativas diferentes. Y como vemos, aquí sí se sobrepone. Por eso son diferentes. Y ahora nos vamos a estadísticas, ANOVA y un solo factor. Aquí ponemos que están en una sola columna y en respuesta ponemos autos compactos, autos medianos y autos grandes. En opciones se queda el nivel de confianza del 95, bilateral, le damos a aceptar. En comparaciones le ponemos todos los procedimientos de Tucker, Fisher, Donner, MCD y le ponemos todos. Le damos a aceptar y almacenamiento, así se queda. Y gráficas le ponemos 3 en 1. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y como podemos ver, aquí igual nos está dando el método, la hipótesis nula, que todas las medias son iguales, la hipótesis alterna, no todas las medias son iguales, y el nivel de significancia alfa de 0.05, y nos dice que se presupone igualdad de variancia para el análisis. Y la información del factor nos está dando que el factor son 3 niveles, que serían autos compactos, autos medianos y autos grandes. Y aquí vienen los valores que acabo de mencionar, que son autos compactos, autos medianos y autos grandes. Y también, como podemos ver, viene el análisis de varianza. Aquí nos dice que el valor Fisher es de 4.09, el valor P es de 0.028, el ajuste es de 161, 53 y 698 sería el total. Y aquí LGL sería grados de libertad, que sería el factor 2, error 29 y total 27. Y como podemos ver, ahí nos está dando el valor de P de 0.028. Esto nos quiere decir que es mayor que el nivel de significancia. Esto nos quiere decir que tenemos las evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna de que al menos hay una diferente, que es lo que nos quiere decir el valor de P. Y aquí en resumen del modelo podemos ver R cuadrada 23.27, R cuadrada ajustada de 7.9, R cuadrada prediction de 5.27%. En medias, aquí vienen los 3 tipos de factores, el autos compactos, autos medianos, autos grandes, el número de datos que son 10, la media de cada una, la desviación estándar y el intervalo de confianza del 95. Esto nos quiere decir que si hay 100 datos, el 95% está en este intervalo, que sería de 41.81 a 47.59, que sería el límite inferior, y el límite superior para autos de compactos. Y para autos medianos nos dice que está dentro del intervalo de 39.21, que sería el límite inferior, a 44.99, que sería el límite superior, y los autos grandes nos dice que está en un intervalo de 36.11, que sería el límite inferior, y 41.89, el límite superior. Y nos está diciendo que la desviación estándar agrupada es de 4.459,70. Y como podemos ver, aquí están otras comparaciones en parejas de Tukey. Aquí nos dice que están los 3 tipos de factores y la media y la agrupación, autos compactos está en A, autos medianos está A, B y autos grandes está en B. Esto nos quiere decir que autos medianos está en A y B porque están en A, que serían los autos compactos, y también están en autos grandes, por eso es AB, están en los dos.
Y aquí dice que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Este es diferente y este es diferente. Este sería el diferente, el autos medianos AB. Y aquí están las diferencias de niveles. Nos dice que autos medianos versus autos compactos que tienen un valor de P ajustada de 0.405, autos grandes versus autos compactos de 0.21 y autos grandes, autos medianos de 0.282. Y como podemos ver, los autos grandes contra versus autos compactos tiene el valor de P más bajo. Y si tiene el valor de P más bajo o menor que el nivel de significancia, esto nos quiere decir que tenemos las evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna de que al menos hay uno diferente, que sería autos grandes versus autos compactos. Sería el más chico. Y con un nivel de confianza individual del 98.04. Y como podemos ver, aquí viene representada una gráfica donde dice que autos medianos y autos compactos, autos grandes versus autos compactos y autos grandes versus autos medianos. Y aquí nos está diciendo que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Y como podemos ver, en autos grandes, autos compactos no contiene 0. Entonces, tenemos las evidencias suficientes para decir que las medias correspondientes son significativamente diferentes, que este es el diferente, autos grandes versus autos compactos. Y aquí tenemos las comparaciones en parejas de Fisher. Nos está diciendo que con un nivel de confianza del 95%, aquí están los factores, los 3 tipos de autos, compactos, medianos y grandes, el número de datos que son 10, las medias y la agrupación A y autos medianos A, B y autos grandes B. Y aquí nos dice que las medias que no componen una letra, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Entonces, los autos medianos son los que son significativamente diferentes porque está compartiendo las letras de autos compactos y autos grandes, que sería AB. Y aquí tenemos las pruebas individuales de Fisher para diferencia de las medidas. Aquí podemos ver, aquí está autos medianos versus autos compactos, autos grandes versus autos compactos, autos grandes versus autos medianos. Nos está dando la diferencia de las medias. Nos está dando el índice corporal del 95%, que aquí viene el límite inferior y el límite superior de un intervalo, el valor de T, el valor de P ajustada. Y como podemos ver, aquí es el más bajo, el valor de P que nos están dando de autos grandes, autos compactos, que es de 0.008. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Nos está diciendo que como el valor P es menor que el nivel de significancia, esto nos quiere decir que tenemos la evidencia suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna de que al menos hay uno que es diferente, el cual sería que sería autos grandes versus autos compactos. Y como podemos ver, aquí viene la gráfica y aquí nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativas diferentes. Y como podemos ver, autos grandes, autos compactos no contiene 0. Entonces, es significativamente diferente. Y en cambio, los autos medianos versus autos compactos y autos grandes versus autos medianos sí contienen el 0, están en el 0. Y aquí viene comparación de Donet
que nos está diciendo que vienen los factores medianos, grandes y compactos, y está la agrupación AA y, y en autos compactos y autos medianos los dos son A. Y dice que las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media de nivel de control, y como esta no está etiquetada con la letra A, que son los autos grandes, entonces significa que los autos grandes es diferentes de la media del nivel de control. Y aquí viene de las pruebas simultáneas de Donet para la media de nivel, y aquí nos están, como podemos ver, este nada más nos está dando dos comparaciones, nada más vienen dos en el valor de Donet, nada más viene dos, y aquí como podemos ver el valor de P ajustada nos está diciendo que es de 0.336, que es mayor al nivel de significancia, y como podemos ver autos grandes versus autos compactos, el valor de P es menor. Y como ya lo habíamos mencionado, nos dice que el valor de P sí es menor que el nivel de significancia. Esto nos quiere decir que tenemos las pruebas suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna de que a lo menos hay uno que es diferente, y como lo podemos ver, sería el nivel autos grandes versus autos compactos. Y aquí viene gráficamente, como podemos ver, aquí están las gráficas, y como había mencionado, solo tiene dos comparaciones, nomás el de Donner, nomás vienen dos comparaciones, que sería autos medianos versus autos compactos, y autos grandes, autos compactos, y aquí nos está diciendo que si un intervalo no contiene cero, las medias corresponden significativamente diferente a la media de control, y como podemos ver gráficamente, visualmente, entonces vemos que los autos grandes, autos compactos, no contiene cero, entonces significativamente es diferente. Y aquí está la conversión múltiples de HCU, que nos están dando los tres niveles: autos medianos, autos compactos versus autos medianos. Nos está diciendo que está un intervalo de confianza del 95%, el valor de T, el valor de P ajustada es de 0.161, y autos medianos versus autos compactos es de 0.168, autos grandes versus autos compactos, el valor de P es de 0.008, y dice que un nivel de confianza individual de 94.41, y como podemos ver, el autos grandes versus autos compactos tiene un valor de significancia menor que el valor de significancia que nos están dando. Y como ya había mencionado, también este resultado de HSU también nos está diciendo que el valor de P es menor que el nivel de significancia. Entonces, esto significa que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna de que al menos hay uno diferente, que sería en este caso, que sería el menor de 0.08, autos grandes versus autos compactos. Y aquí está representado gráficamente, y aquí nos dice que si un intervalo contiene 0 como cota sería al final, las medias correspondientes son significativamente diferentes, y como podemos ver gráficamente nos dice que autos medianos versus autos compactos sí no terminan en 0, la cota o al final no es 0, y los autos compactos, autos medianos, igual de la misma manera, no está en cota, no termina en 0, pero en cambio los autos grandes versus autos compactos sí terminan en 0. Entonces, los autos grandes versus autos compactos es significativamente diferente. Y como aquí vemos otra gráfica que es del 95% de intervalo de confianza para la media, y aquí nos dice que la desviación estándar agrupadas se utiliza para calcular los intervalos, y como podemos ver en esta gráfica,
los análisis de varianza, queremos comparar si las tres medias son iguales. Podemos ver que hay diferencia visualmente. Visualmente se puede ver que sí hay diferencia. Y aquí tenemos otras gráficas. En esta gráfica, en la primera, podemos observar que se distribuye correctamente a través de la línea de probabilidad. En esta otra gráfica que está aquí podemos ver que sí son distribuidos en ambos lados, y en esta gráfica de histograma podemos ver la campana de Gauss. Y ahora como podemos ver, en todas las gráficas nos dio el mismo resultado. Y podemos decir que en las gráficas y todos los métodos que acabamos de ver, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna de que al menos hay uno diferente. Y la hipótesis nula nos dice que plantea que las medias son iguales, y la hipótesis alterna que las medias son diferentes. Y ahora nos vamos a la presentación. Y aquí nos dice que el nivel de significancia de alfa es de 0.05 para someter la prueba de afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales, y podemos determinar con evidencias suficientes de que existe diferencia entre los autos compactos y los autos grandes, pero no podemos determinar de que el auto mediano es diferente al auto compacto o al auto grande. Eso sería el resultado. Ahora nos vamos a un ejercicio. Este ejercicio se llama lesiones en la cabeza en un choque de automóviles, y nos dice que a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de las maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas en inglés de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Nos vamos a Minitab, y como podemos ver, aquí son 10 datos los que nos están dando de los tres tipos de automóviles, los cuales son auto compacto, auto mediano y auto grande, y aquí está la gravedad. Y nos está diciendo que el auto compacto, igual todos son 10 datos, y como podemos ver, aquí están los 10 datos. Nos vamos ahora a Minitab para poder solucionarlo. Y aquí están los 10 datos que nos está dando el ejercicio de autos compactos, autos medianos y autos grandes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos a ANOVA para hacer una prueba de si las tres varianzas son diferentes o iguales, y la primera que se debe hacer es checar la prueba de la igualdad de las varianzas. Y entonces nos vamos a estadísticas, a ANOVA y prueba de igualdad de varianzas, que es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, aquí le ponemos que estén en una columna separada para cada nivel de factor, y en respuestas ponemos autos compactos, autos medianos y autos grandes. En opciones, el nivel de confianza sería el 95, porque el ejercicio nos está diciendo que con un nivel de significancia de 0.05
Entonces así lo dejamos, le damos a aceptar. En gráficas así se queda, resultados así se queda y le damos a aceptar. Y como podemos ver, aquí el método nos está diciendo que la hipótesis nula, todas las variaciones son iguales, la hipótesis alterna, por lo menos hay una variancia que es diferente y el nivel de significancia de alfa es de 0.05 que nos está dando el ejercicio. Y aquí podemos ver que están los tres tipos de autos, que serían las muestras, el compacto, mediano y grande, el número de ensayos, que son 10 datos que nos están dando, la desviación estándar de cada uno de ellos, y el índice corporal, que nos está diciendo que está en un rango de 94.4484, que es a 168.197. Límite inferior, límite superior de autos de compactos. En autos medianos nos está diciendo que está en un intervalo de 72.4654, límite inferior a 191.778, límite superior. Y autos grandes nos dice que está en un intervalo del 98.7858 para el límite inferior y para el límite superior de 408.828. Y como podemos ver, aquí nos está diciendo que el valor de P es para ambos, para uno es de 0.120 y el otro es de 173. Entonces, en ambos es mayor al nivel de significancia. Entonces, tenemos la prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Tampoco tenemos evidencia suficiente para rechazar que las varianzas son iguales o que son diferentes. Ahora, como podemos ver, aquí hay una gráfica y esta gráfica representa lo que acabamos de ver ahorita y nos está diciendo que el valor de P es de 0.120. Y aquí en la gráfica no sé que si los intervalos no sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Y aquí vemos. Ahora nos vamos a estadísticas, a ANOVA y un solo factor. Aquí le ponemos que están en una columna separada para cada nivel de factor y en respuesta ponemos autos compactos, autos medianos y autos grandes. En opciones le dejamos el nivel de confianza del 95, que es lo que nos está dando el ejercicio. Le damos a aceptar. En comparaciones le ponemos todos las variancias. Vamos a aceptar. Gráficas 3 en 1. Resultados, así se queda. No le movemos nada y almacenamiento, así se queda, no se mueve nada. Le damos a aceptar. Como podemos ver, aquí nos está dando el método que la hipótesis nula, todas las medias son iguales, la hipótesis alterna, no todas las medias son iguales, el nivel de significancia que nos está dando el ejercicio de alfa es de 0.05 y se supuso igualdad de varianza para el análisis. Y aquí está la información del factor que nos dice que son 3 factores y los cuales son los valores, que es autos compactos, autos medianos y autos grandes. Y aquí vemos el análisis de varianza. Nos está diciendo que el valor de P es de 0.676. Esto nos quiere decir que el valor de P es mayor que el nivel de significancia que nos está dando el ejercicio, que es de 0.005. Esto nos quiere decir que tenemos las evidencias suficientes para no rechazar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna de que no hay diferencia.
Y aquí está el resumen del modelo, nos está diciendo que R cuadrada es de 2.84%, R cuadrada ajustada del 0% y R cuadrada prediction de 0.00%. Y aquí vemos las medias, que son los tres tipos de factores: autos compactos, autos medianos, autos grandes, número de ensayo, que son 10 datos de cada uno que nos están proporcionando, la media, la desviación estándar y el intervalo de confianza del 95%. ¿Qué significa el intervalo de confianza del 95%? Esto nos quiere decir que si en una muestra del 100%, el 95% están dentro de estos intervalos, dentro del intervalo del límite inferior y el límite superior. En este caso, los autos compactos nos está diciendo que está en un intervalo de 349.8 a 513.2. El autos mediano nos dice que está en un nivel de confianza, en un intervalo, perdón, de 308.9 a 472.3. Y autos grandes nos dice que está en un intervalo de 304.1 a 467.5, que está dentro de este intervalo. Y ahora nos vamos a comparaciones en parejas de Tukey. Y aquí nos está diciendo que el autos compacto está en agrupación A, autos medianos agrupación A y autos grandes agrupación A. Y aquí nos dice que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Y como las tres comparten letra, entonces no son significativamente diferentes. Y aquí, como vemos, aquí vemos autos medianos, versus autos compactos, autos grandes versus autos compactos y autos grandes, autos versus autos medianos. Y como podemos ver en el valor de P, los tres son mayores al nivel de significancia. Esto nos dice que tenemos las evidencias suficientes para no rechazar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna de que no hay diferencia. Es lo que nos está diciendo el ejercicio. Como podemos ver, aquí nos está diciendo que la alterna no todas las medias son iguales y la hipótesis nula todas las medias son iguales. Por ese motivo es de que no tenemos las pruebas suficientes o las evidencias para rechazar la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna de que no hay diferencia. Ahora estábamos aquí, en lo que acabo de explicar ahorita, y como podemos ver, aquí está su gráfica, aquí está la gráfica, y nos dice que autos medianos versus autos compactos, autos grandes versus autos compactos y autos grandes versus autos medianos. Como podemos ver, y aquí nos dice que si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Y como podemos ver, aquí todas contienen cero. Los tres están en el cero, entonces no podemos decir que son significativamente diferentes. Y en comparaciones de Fisher, aquí nos dice que están los tres tipos de factores: compacto, mediano, grande, el número de datos, que son 10, y la media de agrupación, que las tres son A. Y nos dice que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Entonces no podemos decir que son significativamente diferentes porque las tres están compartiendo una letra, que sería la letra A. Y en pruebas individuales de Fisher, para diferencia de las medias, como podemos ver, aquí están los niveles, que es autos medianos versus autos compactos, y está el índice corporal del 95%, el valor de T y el valor de P ajustado. En autos grandes tenemos los mismos datos. Aquí está el valor de P ajustados y autos grandes versus autos medianos, y como podemos ver, los tres en el Fisher, en el método de Fisher, los tres son mayores.
al nivel de significancia. Esto nos quiere decir que tenemos la evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna de que no hay diferencias. Y como podemos ver, aquí está gráficamente y nos dice que autos medianos versus autos compactos, autos grandes, autos compactos y autos grandes versus autos medianos. Esto nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Y como podemos ver, todas contienen 0. Las 3 contienen 0, que está en la línea, y aquí podemos ver, las 3 contienen 0. Entonces no podemos decir que son significativamente diferentes. Ahora nos vamos con la de Donet y nos dice que las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media de nivel de control. Y como podemos ver, las 3 están etiquetadas con la letra A. Entonces, no podemos decir que son diferentes de la media de nivel de control. Y ahora aquí nos está diciendo, la de método de Donet, nos está diciendo, como solo son 2 por default que nos dan, entonces, como podemos ver, el valor de P de ambas es mayor. Entonces, como ya habíamos mencionado, si es mayor al nivel de significancia, esto quiere decir que tenemos las evidencias suficientes para no rechazar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna de que no hay diferencia. Y aquí lo vemos representado gráficamente. Y como aquí están en ambas, y ambas tienen un intervalo de 0, si contienen el 0 en este intervalo, y aquí nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes es significativamente diferente a la media de control. Y como ya lo había mencionado, ninguna no contiene el 0, las dos contienen 0, entonces no podemos decir que hay diferente en el medio de control. Y aquí está otro método de HCU. Y aquí nos está diciendo que la diferencia de nivel, autos compactos versus autos medianos, auto mediano versus autos compactos, autos grandes versus autos compactos, nos da la diferencia de las medias y el intervalo de confianza del 95%, aquí está el intervalo, el valor de T, el valor de P ajustada. Y como podemos ver, los 3 valores de P ajustado son mayores al nivel de significancia. Y como ya habíamos mencionado, si estos 3 valores son mayor, entonces no tenemos la prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna de que no hay diferencia. Y aquí está representado gráficamente. Y aquí vemos que los 3 están en 0. Y no, terminan en, que no terminan en 0 o en cota. Entonces aquí nos dice que si un intervalo, estos son los 3 intervalos, tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, como podemos ver, las 3 no tienen cota, las 3 no terminan en 0. Entonces, no podemos decir que son significativamente diferentes. Y aquí tenemos otra gráfica de los intervalos para la media, que es lo que está representando. Y como podemos ver, en este análisis de varianza queremos comparar si las 3 medias son iguales. Podemos ver el auto mediano y el auto grande son iguales y el auto compacto también. Entonces no tenemos manera de saber que hay alguno diferente. Es lo que estamos viendo visualmente.
Y como podemos ver, aquí tenemos tres gráficas. Tenemos la primera, que es de residuos. Esta gráfica nos dice que se distribuye correctamente a través de la línea de probabilidad. También tenemos otra gráfica de valor ajustado. Esta gráfica nos indica que se distribuye correctamente a través de la línea de probabilidad que se encuentran dispersos, y también tenemos la gráfica de histograma, que sería la de aquí. Entonces lo que vemos en todas las gráficas y todos los métodos nos dio el mismo resultado. Y ahora nos vamos a la presentación. Y aquí nos está diciendo que utilizamos el nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba tesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Y concluimos con evidencias suficientes que los tres nos dieron los mismos resultados. Como habíamos visto en Minitab, en todos los métodos nos dieron los mismos resultados. Entonces, como dice aquí el ejercicio, que la prueba de hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Entonces, concluimos y tenemos las evidencias suficientes de aceptar la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Y también viene otra pregunta, dice que los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, y sí, los datos que nos están dando nos dice que sí sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Eso sería el resultado del ejercicio. Ahora podemos ver el siguiente subtema, que es el 12.3, que es análisis de dos factores. Nos dice que existe una interacción entre dos factores si el factor de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Y el objetivo de los análisis de factores nos dice que con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de variancia de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Y aquí vienen 6 requisitos para los análisis de dos factores. El primer requisito nos dice que para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. El punto número 2 nos dice que las poblaciones tienen la misma varianza o la desviación estándar al cuadrado o la desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. El 4 nos dice que las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. El punto número 5 nos dice que los valores muestrales se categorizan en dos factores, y el punto número 6 nos dice que todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Y para que entendamos más un poco de este tema, vamos a ver un ejemplo. Aquí nos dice que este ejemplo se llama mediciones de desaceleración del pecho en G en prueba de choque de automóviles. Nos dice que utilicemos un análisis de variancia de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo automóvil, extranjero, nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil, compacto, mediano o grande, y utilicemos el nivel de significancia de 0.05. Y aquí nos están dando los datos, que vienen los tipos de automóvil, que es extranjero, nacional, el tamaño de los automóviles, compacto, mediano y grande.
Y aquí nos están dando los valores, los datos que son 6 datos. Y ahora nos vamos a Minitab para poder solucionarlo. Aquí en Minitab lo primero que tenemos que hacer es, antes de analizar la variancia de los dos factores, vamos a analizar el análisis de la media. Entonces, nos vamos a estadísticas, ANOVA y análisis de medias. En respuesta se pone desaceleración de pecho y en factor 1, tipo de automóvil, y en factor 2, tamaño del automóvil. Y el valor de significancia, como nos está dando el ejemplo, es de 0.05, que sería el valor sería el 5%. ¿Cómo obtenemos este valor? Restando 1 menos 0.95 para sacar el valor de significancia, pero como ya no los está dando el ejercicio, entonces se queda en 0.05. Le damos a aceptar. Y como podemos ver, aquí tenemos los dos tipos, que es el tamaño de automóvil y el tipo de automóvil. El tamaño de automóvil está en compacto, grande, mediano. Y el tipo de automóvil está en extranjero y nacional. Como podemos ver, todos los puntos están cerca del 0. Ninguno de los datos se encuentra fuera. Podemos concluir que la variación o la desviación estándar es la misma, no con el mismo valor, pero no difiere significativamente de la desviación o la variación estándar de la media, tomando en cuenta estos dos factores, que sería el tamaño del automóvil y el tipo de automóvil. Como podemos ver aquí, están cerca del 0. Y en el siguiente, en este, como podemos ver, aquí está la media y extranjero y nacional. Y como podemos ver, hay dos puntos rojos, los cuales son los límites de control, y tenemos diferencia en las medidas. Hay una diferencia significativa. Como podemos ver, es mayor, el límite superior es extranjero y el límite inferior es nacional. Aquí se encuentra en el 44, como podemos ver la media, y que sería el 43.93, y el nacional se encuentra en el 39.168. Y el siguiente podemos ver que nos dice que entre más grande sea el automóvil, menor será el impacto. Es lo que nos quiere decir. Entre más grande sea el automóvil, menor será el impacto. Ahora ya nos vamos a estadísticas, ANOVA, y nos vamos en gráfica e intervalo. Nos vamos con grupos, le damos a aceptar. Aquí vamos desaceleración, y en tipo de automóvil sería tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Y le damos a aceptar. Perdón. Entonces ahora lo que vamos a hacer es el análisis de varianza. Nos vamos a estadísticas, ANOVA, y nos vamos a ANOVA de balanceado. Aquí nos vamos en la desaceleración del pecho y
aquí nos ponemos tipo de automóvil, tamaño de automóvil y tipo de automóvil por tamaño de automóvil. En gráficas ponemos 4 en 1, le damos a aceptar y aceptar. Y como podemos ver, en esta gráfica están distribuidos los puntos de una manera normal alrededor de la línea de probabilidad, que sería esta. Y esta otra gráfica de residuos nos dice que esta es normal, que están distribuidos de una manera normal y ambos lados, tanto como positivos y negativos. En el histograma, como podemos ver, la campana de Zeus nos dice que los datos están centrados. Y en esta de residuos de versus orden nos dice que vemos las diferencias que hay entre los puntos y las líneas de regresión. Vamos a aceptar. Y ahora aquí nos está diciendo que hay dos tipos de factores, que el primer tipo dice que es de tipo de automóvil y el 2, tamaño del automóvil. Y aquí hice los niveles de factor, que dice que el tipo 2 es extranjero nacional, son de 2, extranjero nacional, y ese es el tipo 1, y el tipo 2 nos dice que son 3, compactos, grandes y medianos. Y aquí podemos ver el análisis de variancia de desaceleración en pechos en G. Nos está diciendo que el tipo de automóvil está en P, que sería 0.038. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en la hipótesis nula no va a haber diferencias entre las medias determinadas por las diferencias de los factores. Sería el tipo de automóvil. Y la hipótesis nula, no hay diferencia entre las medias de los automóviles extranjeros y la media de los automóviles nacionales. Plantea la igualdad. La hipótesis alterna plantea que la media de los automóviles extranjeros es diferente a los automóviles nacionales. En este caso, como podemos observar, podemos ver que el valor de P es de 0.038. Esto nos quiere decir que es menor al valor de significancia que nos está dando el ejercicio, que es de 0.05. Tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula plantea que la media de los automóviles extranjeros es igual a la media de los automóviles nacionales y aceptamos la hipótesis alterna, que nos indica que la media de los automóviles extranjeros es diferente a la media de los automóviles nacionales. El tamaño de un automóvil nos dice que la hipótesis nula plantea que las tres medias son iguales. La media de los automóviles compactos es igual a la media de los automóviles grandes y es igual a los automóviles medianos. Y la hipótesis alterna nos plantea que por lo menos alguno de los diferentes de la media es diferente que de los otros dos, como podemos ver aquí al inicio. Y ahora nos vamos a tamaños del automóvil, que sería 0.060. Como podemos ver, es mayor al nivel de significancia del que nos está dando el ejercicio, de 0.5. Esto significa que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales, y tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna de que al menos alguna de ellas son diferentes. Ahora nos vamos con el tipo de automóvil por tamaño de automóvil. Como podemos ver, el valor de P es de 0.717. Como ya habíamos mencionado, es mayor al nivel de significancia. Entonces, tenemos la prueba de que las medias sean iguales tomando en cuenta la interacción del tipo automóvil y el tamaño del automóvil. Es lo que nos está diciendo
los análisis. Y como podemos ver, aquí tenemos un resumen del modelo que nos está haciendo la desviación estándar de 4.68, R cuadrada 52.54% y R cuadrada ajustada de 32.77%. Ahora sí, nos vamos a estadísticas, a NOVA y nos vamos a gráficas de intervalos. Nos vamos con dos grupos, le damos a aceptar y en variable de gráfica va desaceleración de pecho y en variables para agrupación va tipo de automóvil y tamaño de automóvil. En etiquetas así le dejamos, podemos poner una etiqueta así que queremos, pero así la dejamos y aquí así lo dejamos. En gráficas así lo dejamos y le damos a aceptar. Y como podemos ver nos está arrojando una gráfica de intervalo de confianza. Y nos están dando los dos tipos, tamaño del automóvil que es compacto, grande, mediano y el tipo del automóvil que es el extranjero y nacional. Como podemos ver nos está diciendo que está en un intervalo de 30 y nos está diciendo que es un intervalo dentro de 31.88 a 62.11 y la media estaría en 47. Este sería para el compacto. Para el grande nos está diciendo que está en un intervalo de 22.75 a 56.57, que sería el límite inferior y el límite superior, y con una media de 39.66. Para la mediana nos está diciendo que está en un intervalo de 35.32, que sería el límite inferior, y el límite superior nos está diciendo que está en el valor de 56, con una media de 45.66. Eso sería para los extranjeros. Para los nacionales nos está diciendo que está en un intervalo de 40.51 límite inferior a 45.4841 el límite superior. Como podemos ver, aquí están los valores y con una media de 43. Ese sería para impacto del nacional. Para el grande del nacional nos dice que está en un intervalo de 29.4276 a 42.5724 con una media de 36. Y para el mediano de nacional nos está indicando que está en un intervalo de 26.61 a 49.38 con una media de 38. Ahora nos vamos a estadísticas, a NOVA y nos vamos a gráficas de efectos principales. En respuesta le damos desaceleración en pecho en G y en factores le damos tipos de automóvil y tamaño de automóvil y le damos a aceptar. Y como podemos ver aquí nos está arrojando esta gráfica, nos está diciendo que aquí tenemos el tipo de automóvil y aquí el tamaño de automóvil. Y en el Y tenemos la media y en la X tenemos extranjeros, nacional, compacto, grande y mediano. ¿Qué nos quiere decir esta gráfica? Nos dice que en el primero el tipo automóvil tiene una pendiente negativa, el extranjero es mayor que el nacional. Como podemos ver aquí, el extranjero es mayor que el nacional. Y en este caso, como podemos ver, el compacto es mayor que el grande y el mediano está en el medio de la gráfica. Y la pendiente negativa es el tamaño del automóvil grande, como lo habíamos mencionado, y concluimos que los autos grandes y los autos nacionales tienen el menor impacto de desaceleración en el pecho. Ese sería, con eso concluimos, que sería el nacional y el grande. Ahora nos vamos a estadísticas, a NOVA y nos vamos a gráfica de interacciones.
En gráfica de interacciones, en respuesta se pone desaceleración del pecho y en factores el tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Le damos a aceptar. Y como podemos ver, nos arroja esta gráfica. En Y tenemos la media y en X tenemos el tamaño del automóvil, que es compacto, grande, mediano. Y aquí, como podemos ver, el tipo de automóvil en color azul representa el extranjero y color rojo representa el nacional. Esto nos quiere decir que visualmente vemos que no hay ningún tipo de interacción. Esto significa que no hay relación. ¿Cómo sabemos que no hay interacción? Porque ninguno de los dos cruza o está chocando. Y las líneas no son paralelas, significa que no hay interacción entre los automóviles extranjeros y los automóviles nacionales, que es lo que nos quiere decir. Y con esto resolvemos el ejercicio. Ahora nos vamos con el siguiente ejercicio. Nos vamos a la presentación y nos dice el ejercicio que son lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medidas H y C por las siglas en inglés de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna, que es el tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande, como podemos ver, y dice que utilicemos el nivel de significancia. Como podemos ver, aquí está en la columna, compacto, mediano y grande, y aquí determinamos el tipo de automóvil, si es extranjero o nacional, que sería el renglón. Entonces nos vamos a Minitab para poder resolverlo. Y como ya lo había mencionado anteriormente, primero lo que tenemos que hacer es analizar la variancia de los dos factores, que vamos a analizar el análisis de la media. Es lo primero que se tiene que hacer. Entonces nos vamos a estadísticas, a NOVA y nos vamos a análisis de la media. En análisis de la media en respuestas ponemos lesiones de la cabeza y en factor 1 tipo de automóvil y en factor 2 tamaño de automóvil. El nivel de significancia nos está dando el ejercicio que es de 0.05. Le damos a aceptar. Y como podemos ver, aquí nos está diciendo que son los dos tipos de factor, que es el tamaño del automóvil, compacto, grande, mediano, el tipo del automóvil, extranjero o nacional. Y lo que son. Como podemos ver, en este nos dice que la media se encuentra dentro de lo establecido, está cerca del cero. Podemos concluir que la variación o la desviación estándar es la misma, no con el mismo valor, pero no difiere significativamente la desviación o la variación estándar de la media tomando en cuenta los dos factores. Y ya como vemos aquí, está cerca los dos del cero. En la siguiente gráfica, como podemos ver, aquí están los dos puntos. En la Y encontramos la media, en la X extranjero y nacional. Esto nos quiere decir que la media, si existe diferencia, es mayor en los autos extranjeros que en los autos nacionales. Como podemos ver, que aquí es mayor en los extranjeros. Y si le ponemos acá, nos dice que está el valor de 427.44 y que es menor al nacional. El nacional estaría en el 340.44. Sería aquí y aquí. Y
en la siguiente gráfica vemos que la media está en la Y y en la X el compacto, grande y mediano. Como podemos ver, los automóviles compactos es mayor las lesiones en la cabeza y los autos grandes es menor las lesiones en la cabeza. Y los autos medianos se encuentran en el centro de los automóviles compactos y los autos grandes. Es lo que nos está diciendo aquí. Es menor las lesiones en los autos grandes. Ahora nos vamos a estadísticas, nos vamos a ANOVA y nos vamos con ANOVA de balanceo. En ANOVA de balanceo ponemos lesiones en la cabeza, el modelo, tipo de automóvil, tamaño de automóvil, después ponemos tipos de automóvil por tamaño de automóvil. Y en gráfica le ponemos 4 en 1, le damos a aceptar y aceptar. Nos vamos primero a la gráfica y podemos ver aquí las gráficas de residuos para las lesiones en la cabeza. Aquí está en la X, en la Y el porcentaje y en la X el residuo. Como podemos ver, aquí nos está indicando que están distribuidos los puntos de una manera normal alrededor a la línea de probabilidad, que sería esta. Y aquí, como podemos ver, los puntos están dispersos, están normales, de una manera normal en ambos lados, están tanto positivos como negativos. Y aquí vemos el histograma vemos una campana de Gauss y vemos que los datos se encuentran centrados. Y aquí tenemos una gráfica de orden que nos indica que vemos la diferencia que hay entre los puntos y la línea de regresión, que es lo que nos quiere decir estas gráficas. Le damos a aceptar y ahora nos vamos con los datos que nos está dando. Y aquí vemos que el factor tipo de automóvil y el tamaño de automóvil son dos tipos de factores. El primer tipo de factor, el 1, nos dice que está compuesto por dos niveles, los cuales son extranjero y nacional. Y el tipo 2 de tamaño de automóvil nos está diciendo que son tres niveles, que es el compacto, grande y mediano. Vamos a ver el análisis de variancia de lesiones en la cabeza. Aquí, como podemos ver, está el tipo de automóvil, tamaño de automóvil y tipo de automóvil por tamaño de automóvil. En el tipo de automóvil, como podemos ver, aquí viene F y P. Como podemos ver, P está en 0.155. Es mayor al nivel de significancia que nos están dando. Concluimos que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, la cual plantea que la media de los automóviles extranjeros es igual a la media de los automóviles nacionales, que es lo que nos está diciendo el tipo de automóvil. Y en tamaño de automóvil, como podemos ver, es 0.655. Esto, como podemos ver, es igual, es mayor al nivel de significancia que nos está dando el ejercicio. El ejercicio nos está dando un valor de significancia de 0.05. Entonces, esto significa que no tenemos las evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula, la cual la hipótesis nula nos dice que la igualdad de la media de los automóviles compactos, grandes y medianos. Y ahora nos vamos con el tercero, que sería el tipo de automóvil por tamaño de automóvil. Como podemos ver, es 0.281 y como podemos ver, también es mayor al nivel de significancia que nos está dando el ejercicio. Entonces concluimos que no tenemos las evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula, la cual plantea que la igualdad de las medias de los tipos de automóviles con el tamaño de automóvil. Es lo que nos quiere decir el tipo de automóvil por el tamaño de automóvil. Y en resumen del modelo vemos que aquí está R cuadrada 33.15,
la desviación estándar de 123, R cuadrada ajustada de 5.30%. Ahora nos vamos a estadísticas, nos vamos a ANOVA, nos vamos a gráfica de intervalos. Nos vamos con dos grupos, le damos a aceptar. Y en variables de gráficas ponemos lesiones en la cabeza y en variables ponemos tamaño de automóvil y tamaño de tipo de automóvil y tamaño de automóvil. En múltiples de gráficas lo dejamos, no le movemos nada. En escala igual así se queda, no se mueve nada y le damos a aceptar. Y como podemos ver, aquí vemos los dos tipos, que es tipo de automóvil, que es compacto, grande, mediano, y tipo de automóvil, el tamaño y el tipo, que es extranjero y nacional. Y como podemos ver, aquí nos está diciendo que el compacto está en un intervalo de 107.294 a 782.706 con una media de 445, es lo que nos está diciendo el impacto que está entre ese intervalo, con un límite inferior y un límite superior. En el grande de extranjero nos dice que está en un intervalo de 60 sería menos 60.5682 a 975.235 con una media de 456. Es lo que nos está diciendo que está en ese intervalo, el límite inferior y el límite superior. Y en el mediano de los extranjeros nos dice que está en el 59.5655 para, en este caso, en el límite inferior y el límite superior de 700.475 con una media de 380. Y en los nacionales, como podemos ver, el compacto nos dice que está en un intervalo de 337.309, el límite inferior, y el límite superior 431.357 con una media de 384.33. Y en el caso del grande nos está diciendo que está en un intervalo con el límite inferior de 97.445 y el límite superior 452.55 con una media de 240. Y en el último sería el mediano, en el nacional nos está diciendo que está en un rango en un intervalo de 229.675 a 564.32 con una media de 394, el cual sería el límite inferior al límite superior. Ahora nos vamos a estadísticas, a ANOVA. Nos vamos a gráficas de efectos principales. En respuesta ponemos lesiones en la cabeza y factores, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Le damos a aceptar. Y como podemos ver, tenemos dos tipos, los cuales son el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Está extranjero, nacional y con tamaño de automóvil compacto, grande y mediano. Como podemos ver, vemos que hay una pendiente negativa en el extranjero y nos dice que el extranjero es mayor que el nacional. Como podemos ver, hay una línea negativa y el extranjero es mayor que el nacional. Y en tamaño del automóvil, la pendiente es igual negativa y el tamaño del automóvil es grande. Como podemos ver, aquí está el tamaño del automóvil, es grande. Y aquí en la mediana podemos ver que está en la media de ambos, de tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Y con esto concluimos que autos grandes y los autos nacionales tienen menor lesiones en la cabeza y que son más seguros, que sería grande y nacional. Ahora nos vamos a estadísticas, a ANOVA y gráfica de interacción. En respuestas le ponemos lesiones de la cabeza y en factores, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Le damos a aceptar. Y como podemos ver,
Aquí nos está diciendo que en la Y están las medias y en las X el tamaño del automóvil, que sería compacto, grande y mediano, y el azul representa el extranjero y el rojo representa el nacional. Y como podemos ver, nos dice que vemos que sí hay interacción. ¿Por qué hay interacción? Porque las líneas se cruzan, entonces significa que sí hay relación. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.